¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos. Soy el doctor Rafael Rascón Sabido, cardiólogo especialista en cardio-oncología. Y el día de hoy vamos a hablar sobre el tratamiento farmacológico óptimo en pacientes con insuficiencia cardíaca. La asignación de que está en un estadio A de falla cardíaca. En el estadio B es ese paciente que tiene los factores de riesgo, pero ya en un electro, en una placa o en un ecocardiograma se ve que tiene alteraciones estructurales, aunque el paciente no tenga síntomas de disnea. Para el estadio C es ese paciente que tuvo factores de riesgo, que ya tuvo alteraciones estructurales, pero ya llega con disnea a su consultorio. Y es que en general en nuestro país el 89% de las fallas cardíacas se diagnostican en ese punto. Como ven, ya llevamos un largo recorrido y no estamos en etapas iniciales. Y en el estadio D es donde pues ya desafortunadamente tuvo factores de riesgo, tiene el corazón alterado estructuralmente, tiene síntomas y esos síntomas ya no se tienen controlados con los medicamentos habituales para la falla cardíaca. En cuanto a la fracción de eyección, como ya hemos platicado varias veces, hay reducida abajo del 40%, ligeramente reducida entre 41 y 49%, preservada arriba del 50%, pero actualmente se ve la clasificación que se llama Improve o mejorada. ¿Cuál es esta clasificación de Improve o mejorada que se ve en el color lila en la parte de arriba? Con un paciente que tenía menos de 40%, ustedes le dan algún tratamiento de cualquier tipo y sube por arriba del 40%. ¿Por qué es importante decirlo? Porque el 50% de los pacientes que mejoren arriba de 40 y se retira la terapéutica van a recaer. Por tanto, una vez que el paciente toca en su vida los medicamentos para FEBI reducida, a pesar de que ahora tenga mejor FEBI, ya no se pueden retirar, porque el porcentaje de caída es muy alto. Bueno, el concepto de la fracción de eyección ya lo conocen ustedes, es un concepto basado en volúmenes. Por eso actualmente hay nuevas técnicas ecocardiográficas que nos hablan de muchas cosas. Sin embargo, actualmente sigue siendo el gol estándar para el manejo, a pesar de que sea dependiente de volumen. Ahora, los que nos dedicamos a tratar falla cardíaca, nuestro cerebro trabaja así. El hámster después del café de la mañana, por supuesto, porque sin eso no se echa nada. Todo eso ve si el paciente que llegó al consultorio tiene riesgo o quizá está diagnosticado, o sea, no se ha diagnosticado. Y si no se ha diagnosticado, ¿qué FEBI tendrá? Y empezamos a ver el electro, la onda R en el electro, la radiografía para ver que no esté dilatado, y bueno, ya con eso vemos, bueno, si tiene la alteración en la contracción, si tiene disincronía, los factores predisponentes, si tiene isquemia, si tiene disfunción de la endróquina, por ejemplo, una disautonomía, si tiene inflamación, si tiene fibrosis, está congestivo, si tiene fibrilación auricular, si pudiera estar infiltrado con amiloides, si aparte tiene una enfermedad valvular, si tiene deficiencia de hierro, todo eso. Y lo vamos a ir viendo con los casos que vamos a ir presentando. 3 casos, 2 damas y un caballero, es lo que vamos a ver ahorita en esta presentación. La primera, un femenino de 72 años de edad, hipertensa de 10 años, diabética de 5 años con obesidad de masa corporal de 31, 3 vacunas de COVID y su último registro de presión arterial 180/95. Es como que muy típico ver un paciente con amlodipino y telmisartán y que llega con síntomas y con hipertensión descontrolada. Bien, el cuadro actual, bueno, les habla que de 4 semanas para acá cada vez se siente más cansada. Es mayor cuando se inclina a agacharse a las agujetas, que sabemos que es un signo que se llama la vendopnea, que muchas veces no lo tomamos mucho en cuenta, pero es muy importante, que tiene disnea paroxística nocturna, que tiene edema de tobillos, no puede decir, bueno, pero toma amlodipino, quizás se lo quito, mejor, puede ser. Por lo cual acude a valoración con una tasa de filtración glomerular previa de 48. Este es su electrocardiograma y cuando hablamos de electrocardiograma yo siempre le digo a los doctores con los que platico, realmente hay que ser muy básicos con el electrocardiograma. En primer lugar, un paciente que está acostado haciéndose un electrocardiograma no está bien que tenga esta frecuencia cardíaca, es lo inicial. Segundo, podemos hablar de que tiene datos de hipertrofia ventricular izquierda por color, que tiene datos de posible sobrecarga de cavidades también, pero al fin y al cabo lo que nos tiene que llamar la atención es que la paciente, a pesar de estar acostada, tiene una taquicardia que no es de manera adecuada lo que debe ser. ¿Perdón? Y una PEBI modal. Sí, así es, tiene una PEBI modal dentro de los hallazgos que se tienen. Los laboratorios con los que cuenta la paciente, en general, pues
bastante aceptables para nuestra población. Esa es la radiografía. A mí me encanta traerla porque esta es una radiografía de una hospitalización que tuvo previamente. Y me acuerdo precisamente que cuando yo estudié en la Facultad de Medicina, que aquí hubo maestros míos, nos decían que si el paciente le toman la radiografía y no tiene la distancia, la inclinación, la oblicuación, la penetración y todo lo que termina en ción, no es interpretable. O sea, una radiografía de tórax, que no es una tórax póstero anterior, puede servirnos para ver si tiene algo, un derrame pleural o algo, pero realmente no te puedes ver si esta silueta cardíaca está adecuadamente grande o no, porque está muy mal tomada y muy mal oblicuada. Pero bueno, en fin. Este es su ecocardiograma del paciente. Vean, normalmente cuando vemos un ecocardiograma así, con una FEBI de 54% normal, y tiene disnea, lo primero que decimos es su disnea no es cardíaca, tiene buena FEBI. Vaya y baje de peso. Vaya que le hagan una espirometría, póngase a hacer su lo cual no está mal, por cierto, pero no quiere decir que con solo bajar de peso se le va a quitar la disnea. ¿Por qué? Porque como vamos a ver más adelante, todo eco tiene sus detalles. No solamente hay que basarnos en la FEBI. O sea, la FEBI sabemos que depende de volúmenes, pero también hay otras cosas. Este es su ecocardiograma y aquí les vamos a dar los tips and tricks de cómo ver un ecocardiograma de un paciente que tenga insuficiencia cardíaca con FEBI preservada, que es lo que vamos a diagnosticar ahorita. Cuando vean un ecocardiograma que tiene una adecuada fracción de eyección, ustedes vean 3 puntos principales. 1, la relación E', que ahorita vamos a explicar qué consiste. 2, el volumen auricular izquierdo. Y 3, la velocidad máxima de la respiración. Esos 3 puntos pueden diagnosticarles una falla cardíaca aunque tenga buena fracción de eyección. Y ahorita vamos a ver por qué. Bueno, como sabemos, este diagrama, que es el diagrama de Vickers, nos habla acerca de todo el ciclo cardíaco, la apertura y cierre de las válvulas. Pero lo que les quiero explicar, que si cuando fuimos a la escuela y nos acordamos que hay una fase en la diástole, una fase de llenado rápido, una fase de llenado lento, una fase de relajación isovolumétrica, ¿verdad? La diferencia entre la fase de llenado rápido y el llenado lento es donde está el detalle de la función diastólica. Obviamente, si se llama fase de llenado rápido, debe de ser más rápido que el llenado lento. Y por eso la curva que se ve ahí arriba. Ustedes se dan cuenta, si nosotros tomamos que vamos a hablar de velocidad, entre más alta esté la onda, por eso la onda E es más alta, porque es llenado rápido y el llenado lento. ¿Qué pasa, por ejemplo, si se invierte y el llenado lento es más rápido que el llenado rápido? Pues obviamente, ¿qué les habla? Pues que el ventrículo está más rígido y más duro y por eso, aunque se abra la válvula, cuesta mucho trabajo de pasar la sangre y entonces la aurícula empieza a hacer su chamba, que es la que da el llenado lento. Y esa aurícula, que es una membrana, empieza a crecer porque la ponen a chambear cuando ella nada más existe para ver pasar el tiempo. Vean, por ejemplo, aquí vemos un paciente normal y un paciente con una entidad que ya conocemos que se llama cardiomiopatía diabética. Y esta fibrosis que causa la cardiomiopatía diabética hace que en un paciente normal el fenómeno de Venturi del ventrículo jale la sangre y el llenado rápido sea el rápido. Y en un paciente que tiene una fibrosis por esta entidad, como nuestra paciente, pues la aurícula es la que tiene que hacer la chamba para allá, ¿no? Entonces, obviamente, siempre que hay una disfunción diastólica, es algo muy interesante. Ahora, la situación de la relación E'. La onda E, como vemos, se mide con un Doppler pulsado. ¿Y qué medimos? Hematíes, sangre, ¿no? Eso es lo que mide. Ahora, nosotros contamos con un Doppler que se llama Doppler tisular o Doppler de tejidos. Ese Doppler de tejido que mide la velocidad de la relajación del músculo. Entonces, si nosotros analizamos alguna situación, la velocidad de la sangre debe de ser concordante con la velocidad de relajación del músculo. Es decir, entre más sea a 1 la relación, pues es mejor. ¿Por qué? Porque quiere decir que tan veloz se relaja el músculo como tan veloz entra la sangre. Si nosotros tenemos una relación dispar, es decir, que llega a un número por arriba de 13, en este caso, significa
que la sangre está entrando a una velocidad que es muy dispar a la que el músculo se está relajando. Por eso la relación E' por arriba de 13 te indica que existe una disfunción muy importante, como lo vamos a ver más adelante, y es un punto que tenemos que analizar cuando nosotros pensemos en que el paciente no tiene una disnea cardíaca. En esta tabla, que es una publicación que a mí me gusta mucho, se habla sobre el Doppler, que está ahí, y el Doppler tisular, y vean cómo cuando nosotros hacemos ecocardiograma, a los ecocardiografistas nos gustan mucho los números, le mandamos unas hojas hasta con 100 números en parejitas, pero realmente siempre hay que ver que los números tienen que traducir algo clínico. ¿Qué traduce mortalidad? La relación EA, la relación E' y el volumen auricular izquierdo. ¿Por qué? Porque un volumen auricular izquierdo por arriba de 34 se relaciona a EBC, a fibrilación auricular y a todas las complicaciones cardiovasculares. ¿Por qué? Porque obviamente esa aurícula está chameando, porque el ventrículo está duro y se hace grande. Bien, ahora. Ok. Bien, ahora. Para irnos un poquito más veloz, otra de las cosas que siempre es muy importante es revisar a los pacientes cuando hacen actividad. Actualmente existe el ecocardiograma de estrés con ejercicio y vean, por ejemplo, en este caso, cómo cuando nosotros comenzamos a aplicarle ejercicio al paciente, el paciente pasa de una función diastólica grado 1, simple, es decir, el llenado rápido más lento que el rápido, y vean cómo cuando empieza a hacer ejercicio, prácticamente la onda E, que es esta, se hace el doble de la onda 1. Entonces, ahí estás diagnosticando la falla cardíaca. El paciente tiene intolerancia al ejercicio. Y con el ejercicio, ese ventrículo rígido hace que se aumenten las presiones de llenado. Por eso es muy importante también esta modalidad. Bien, ahora, cuando nosotros hablamos en ecocardiografía de hipertrofia, realmente les estamos mintiendo a ustedes. Pero es lo que nos dice la Sociedad Americana de Eco que tenemos que hacer. ¿Por qué? Porque si nosotros a ese septum que medimos grueso y que decimos que está hipertrófico, le quitamos un pedazo con un biotomo y lo vemos al microscopio, se va a ver como ahí arriba. Y eso no es hipertrofia, eso es infiltración por colágeno tipo 4. Entonces, no hay flexibilidad en esa fibra. Sin embargo, bueno, pues en el ultrasonido que vemos, pues una cosa así, hicimos hipertrofia. Y realmente la Sociedad Americana de Eco, la American College of Cardiology, en general, la Sociedad Europea de Cardiología, también lo designa así, hipertrofia. Aunque en sí no es funcional esa musculatura cardíaca porque ya está rodeada de muchos fibroblastos y de mucha fibrosis. ¿Cómo diagnosticar una insuficiencia cardíaca con FEBI preservada? Aquí está la tabla. Vamos a analizar a nuestro paciente si les parece. ¿Tiene un índice de masa corporal arriba de 30? Sí, tenía 31 nuestra paciente. 2 puntos. ¿Es hipertensa y al menos toma 2 medicamentos? Sí, otro punto. ¿Tiene fibrilación auricular? Al menos no la tenemos constatada. ¿Tiene una hipertensión pulmonar? Tenía una velocidad más de 2.3 de la válvula tricuspidia, entonces sí tiene. ¿Tiene más de 60 años? Sí. ¿Tenía una relación E' por arriba de 9? Sí, tenía 13. Prácticamente ya llenamos toda la tabla. Nuestra paciente, su disnea es justificada o puede ser justificada por la situación de tener insuficiencia cardíaca. Entonces, nuestra paciente tiene insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada en un estadio C porque tiene alteraciones estructurales y tiene síntomas, tiene una hipertensión arterial descontrolada y tiene diabetes mellitus. La anamnesis y la clínica muchas veces te pueden guiar hacia la sospecha. ¿Por qué? Porque si vemos, estos son los fenotipos de la falla cardíaca. ¿Quiénes tienen más falla preservada? Las damas, los pacientes con arritmias como fibrilación auricular. ¿Por qué? Pues por lo que acabamos de ver de las aurículas. Los pacientes que tienen alteraciones de la función renal o los pacientes que pueden tener enfermedad hipertrófica congénita o enfermedad valvular. ¿Quiénes son los que tienen más reducida? Bueno, los fumadores y los hombres, porque sabemos que somos los que nos infartamos más. Y al tener, obviamente, un infarto o el miocardio, pues es muy poco probable que tengas FEBI preservada. Entonces, por tanto, pasas directamente al daño miocárdico o a la insuficiencia cardíaca con FEBI reducida.
Y bueno, pues esto nada más es para mostrarles, ya lo vimos en la guía americana, esta es la guía europea y así es como lo clasifican. Reducida abajo de 40, de 41 a 49 ligeramente reducida y preservada arriba del 50%. Ahora, una cosa que es bien importante es la sensibilidad y la especificidad de los síntomas clínicos. Por ejemplo, cuando nosotros queremos analizar cuál es la sensibilidad y especificidad de cada uno de los síntomas clínicos, vean, hay unos que son muy específicos pero muy poco sensibles y hay otros que son muy poco específicos pero son muy sensibles. Y entonces ahí es cuando nosotros tenemos que tener la pericia de conjugar todos los síntomas que tenemos. Porque uno solo no te puede decir nada. Bueno, por ejemplo, el escuchar un tercer ruido tiene una especificidad muy alta. El problema es que requiere de un entrenamiento muy importante y requiere de una acuciosidad diagnóstica muy bien hecha y muy bien realizada. A lo que me refiero es, si no se conjunta toda la clínica completa, podemos caer en una falta de precisión diagnóstica. También, por ejemplo, vean cuando analizamos la sensibilidad y la especificidad de una radiografía de tórax, que antes que nada tiene que estar bien tomada, porque, digo, ustedes en las radiografías que ustedes soliciten, vean cuántos tórax postanteriores de tórax realmente tienen todas las especificaciones de inspiración, penetración, no oblicuación, etcétera, 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 porque ya casi no las hacen así, o sea, realmente muchas veces hasta ni identificación traen, ¿no? Bueno, lo que les decía, y esto es de la guía publicada en el año 2023, tiene cerca de 13 meses que se publicó. Vean cómo, pues, básicamente es lo que estamos analizando y son el puntaje para diagnosticar este problema. ¿Cómo tratarlos? Bueno, el paso número 1 o el medicamento que actualmente el día de hoy es el único medicamento que tiene una clase 1 para darse una insuficiencia cardíaca FEBI reducida es el ISGLT2. ¿Verdad? Ahora, de ahí nosotros tenemos que analizar. Si el paciente tiene síntomas de congestión, pues le damos un diurético de asa. Si el paciente tiene, por ejemplo, una hipertensión que no se controla, pues le podemos dar un ARNI. Es decir, si ya tiene telmisartán y amlodipino y el paciente no se controla, podemos optar por sacubitril o valsartán. En general, pues estas son las indicaciones que había hasta el año 2023. Vean, estas son las europeas y vean cómo preservada y ligeramente reducida, diuréticos y los ISGLT2 son los que tienen un grado 1, los demás caen en un grado 2. ¿Por qué esto? Bueno, porque actualmente sabemos, y muchas veces cuando voy a dar pláticas con nefrólogos y hablamos de falla cardíaca me dicen, pero entonces, a ver, si un paciente ya no orina mucho porque está en un grado 4, ya no me va a servir el ISGLT2. Digo, bueno, es que en realidad el ISGLT2 no nada más es un diurético osmótico de la glucosa. Aquí, como pueden ver en esta tabla, hay unas proteínas llamadas las sirtuinas. Las sirtuinas son unas proteínas muy específicas de antiproliferación de fibroblastos y antiproliferación de fibrosis. Y vean cómo específicamente el SIRT3 y el SIRT6 inhiben la apoptosis e inhiben la fibrosis celular en la musculatura cardíaca, y es por eso que funciona. Ahora, ¿qué es lo que sabemos al día de hoy? Y este es un metaanálisis publicado en el American College of Cardiology en la rama de Heart Failure, prácticamente fue en el número pasado que se publicó, y vean, cuando hicieron los análisis de los ensayos clínicos que hay con insuficiencia cardíaca y FEBI reducida, si bien es cierto que el que está en un grado 1 o verde, ¿verdad?, es el ISGLT2, vean que cuando combinamos toda la terapia como si fuera una insuficiencia cardíaca y FEBI reducida, hay una disminución de la mortalidad bastante importante. Como sabemos, estas gráficas son muy bonitas porque si está de la raya hasta lo que más se pueda a la izquierda, es que beneficia. Y realmente cuando podemos conjugar todos los tratamientos, sí damos un beneficio en la mortalidad de los pacientes. Bien, ese fue el caso número 1. En realidad es una paciente con insuficiencia cardíaca FEBI preservada, una paciente que normalmente le hubieran mandado una espirometría porque tenía buena FEBI, le hubiéramos dicho que es porque nada más tiene que bajar de peso, pero en general el truco estaba en el ecocardiograma y en ver esos puntitos del ecocardiograma. Vamos a ver esta segunda dama que es nuestro segundo caso.
Es una femenina de 64 años de edad, igual, una hipertensión de 10 años tratada con amlodipina y telmisartán, un índice de masa corporal también de 31, que no es raro, y también con un descontrol hipertensivo. Ella tiene la particular de que tiene cardiopatía isquémica, tiene un stent coronario en la DEA y la circunfleja desde hace 6 años, actualmente solo toma aspirina como antiagregante plaquetario, su última fracción de eyección es del 36%, y además sabemos que tenía una enfermedad tanto en la circunfleja como en la coronaria derecha que seguía pendiente de revascularizar. Además del tratamiento, toma diroxina, furosemide y atorvastatina 20 miligramos. Una hospitalización reciente hace 10 días por agudización de falla cardíaca y se nos interconsultó a la unidad de falla cardíaca del hospital para su tratamiento. Este es su electrocardiograma y bueno, a diferencia del otro electrocardiograma, no está tan taquicárdico, pero tiene zonas inactivables anteriores y laterales. O sea, definitivamente esta es una paciente isquémica y que sí concuerda con la fracción de eyección que estamos viendo. Este es su ecocardiograma y vean cómo a diferencia del otro, pues sí tiene una zona muy importante de alteraciones de la movilidad en el septum medio, septum apical, en el ápex y en la lateral. O sea, verdaderamente sí tenemos una alteración en la contracción. Y bueno, vean cómo tiene una fracción de eyección por 3D del 30%. Pues obviamente eso es muy importante porque ya no es el mismo paciente normal. Claro, normalmente cuando tiene un paciente con disnea y tiene con este eco, pues aquí ya lo tiene etiquetado, ¿no? Tengo insuficiencia cardíaca. Pero más bien aquí lo que vamos a hacer con este paciente es analizar su tratamiento. Realmente la paciente no solamente tiene hipertensión y cardiopatía isquémica, o sea, tiene una insuficiencia cardíaca con FEBI reducida en estadio C, también tiene una insuficiencia, también tiene cardiopatía isquémica, síndrome de metabólico e hipertensión. Vean, una situación muy importante es cómo está. Así es como está su tratamiento: telmisartán, digoxina, furosemide, atorvastatina y aspirina. Presión 156/86, frecuencia cardíaca de 92 en la nota de envío te la ponen como que ya está en clase funcional 1 cuando te mandan a hablar. Entonces, realmente eso de la clase funcional 1 es una cosa que yo siempre le digo a mis residentes que les voy a dar un manazo cuando pongan eso, porque siempre que pongan una clase funcional de la New York Heart, tienen que tener o una caminata de 6 minutos o una prueba de Naughton o algo que haga constar que está en una clase funcional adecuada. Porque los ven acostados, los ven que no están disnéicos y ponen clase funcional 1. Entonces eso pues evidentemente es un sesgo muy importante que hay que quitar en general. Pero bueno, en sí, pues obviamente esta paciente no está en clase funcional 1. Pues nada más con la frecuencia cardíaca 92 en reposo, te habla de que definitivamente no es así. De sus laboratorios, una tasa de filtración glomerular de 35, un BNP de 2300 y un LDL de 135 con una estimulante de tiroides normal. Obviamente tampoco está bien por ahí, pero vamos a irlo viendo poco a poco el caso. Bien, ahora, ¿cuándo es cuando nosotros tenemos que hablarle a una persona que se dedique a tratar este tipo de enfermedad como la falla cardíaca? Bueno, la guía para el 2024, que igual fue publicada en el número previo de la American College of Cardiology, te dice que hay una mnemotecnia que se llama I need help o necesito ayuda. ¿Y en qué consiste? I o I es si ya ha usado inotrópicos intravenosos, N si está en una clase funcional 3B o 4 del New York Heart, E si tiene otro órgano en un estadio final de la enfermedad, otra E si tiene la fracción de eyección abajo del 35%, D si tiene un desfibrilador y ha estado descargando, H si tiene más de una hospitalización al año, E si tiene edema a pesar de usar diurético, L si tiene una presión baja y una frecuencia cardíaca alta, y P si el paciente progresivamente va tolerando menos medicamentos. Si tiene esas siglas, pues obviamente debe de ir a una unidad especializada en eso. ¿Cuál es el tratamiento actual de la paciente o de todos los pacientes que tengan insuficiencia cardíaca con FEBI reducida? Ahí está el ARNI, el beta bloqueador, el ISGLT2 y inhibidor de aldosterona. Como pueden ver en el globito de arriba, es muy evidente, esos 4 medicamentos tienen que estar adentro de todos los pacientes que tengan esa característica. Y bueno, de nuevo, si está congestivo, un diurético, ¿no? Si tiene una frecuencia cardíaca arriba de 70 en sinusal,
podemos usar uvabradina, y si a pesar de los medicamentos tiene un empeoramiento, podemos usar el nueva terapéutica que se llama Vericiguat. ¿Por qué usarlos? Bueno, el Paradigm, que fue algo que nos debe llamar mucha atención de este estudio del sacubitril/valsartán, es que es el único que ha sido no versus placebo, sino versus gold standard. Este es el único tratamiento que se ha aprobado versus enalapril, que en ese momento era el gold standard, y como sabemos tiene una acción dual, inhibiendo la nefrilicina, manteniendo alto el BNP y todas sus propiedades adecuadas, como vasodilatación, natriuresia, etc. Es decir, cuando tengan un paciente que tenga sacubitril/valsartán, no pidan BNP porque está sesgado, yo lo estoy manteniendo así, pidan NT pro BNP, que es una fracción inerte, como ven ahí, y que al final no tiene nada que ver, y ese es el laboratorio que se tiene que pedir cuando queremos analizar a estos pacientes. Los betabloqueadores, bueno, pues todos sabemos cómo funcionan los betabloqueadores, realmente nada más puse esa imagen para completar la diapositiva, pero hay muchos estudios, el MERIT, el CIBIS, el Copérnicos, el carvedilol. ¿Cuáles medicamentos están aceptados como betabloqueadores? El carvedilol, el bisoprolol, el metoprolol, succinato, no hay que dar seguro que es tartrato, o el nebivolol. Son los únicos porque el Seniors, que no está ahí, fue el que probó que el nebivolol funciona para falla cardíaca. Los demás, como el atenolol y el propanolol, no está demostrados que sean benéficos para este tipo de pacientes. Los ISGLT2, bueno, ya vimos, las sirtuinas, y además, al bloquear los canales de neuroregulina 1, hacen que haya mucho calcio en la célula miocárdica. Y saben que así como me decían en la escuela, que la glucosa era la moneda metabólica del cuerpo, la moneda metabólica del corazón es el calcio. Entre más calcio haya, mejor contracción tiene el corazón. Bueno, ya hablamos sobre las sirtuinas. Y bueno, pues ¿por qué dar estos ISGLT2? Aquí está el DAPA Heart Failure y el DELIVER. Son los dos estudios, el DAPA Heart Failure con FEBI reducida y el DELIVER con FEBI preservada. Los dos tuvieron beneficios, por tanto, por eso el ISGLT2 en el caso de la dapaglifosina es una clase 1 desde la preservada hasta la reducida, ¿verdad? Y es para pacientes con y sin diabetes, porque los dos estudios se hicieron con y sin diabetes. Bien, ahora, ¿qué otro medicamento? Bueno, pues los inhibidores de las mineralocorticoides, en el caso de la espironolactona y la prerenona, como sabemos, disminuyen la fibrosis a nivel miocárdico y a nivel renal también. Y bueno, ahí vemos el énfasis y el RALES. Los dos disminuyeron la mortalidad, por tanto, son una piedra angular del tratamiento. Ahora, una vez que ya alcanzamos los 4 medicamentos, porque la vida no es tan fácil como te doy 4 medicamentos, ya te sentiste bien, vas a vivir 10 años sin que te pase nada, tenemos que revisar las aristas. ¿Qué aristas? Bueno, si el paciente tiene una arritmia, como la fibrilación auricular, hay que anticoagularlo. Si el paciente tiene bloqueo de rama izquierda completo, le ponemos un resincronizador. Si nuestra paciente tiene arriba de 70 latidos por minuto en sinusal en reposo, le agregamos ivabradina o algunos otros medicamentos. ¿Qué es la ivabradina? Bueno, la ivabradina es un medicamento que tiene una función muy inusual porque inhibe unos canales que se llaman IF o de funcionamiento gaseoso, que exclusivamente están en el nodo sinusal. Por eso, cuando hay IFA no funciona. Y entonces, ¿qué hace? Disminuye la frecuencia cardíaca abajo de 70, que es lo que tenemos que tener. Cuando nosotros subimos el beta bloqueador y la presión ya bajó, entonces lo agregamos. ¿Cómo lo agregamos? Bueno, si tiene más de 75 años, 2.5 miligramos 2 veces al día con comida. Si tiene menos de 75 miligramos, podemos dar 5 miligramos 2 veces al día. Hay que estar checando la frecuencia cardíaca 2 a 4 semanas después. Y bueno, el objetivo es que tengan la frecuencia abajo de 70. Importante, ¿qué tanto nos tenemos que tardar? Bueno, entre más rápido pongamos el tratamiento completo es mejor. Sobre todo, ustedes que son especialistas deben de entender que cuando vean un paciente, agréguenle todo aunque sean dosis pequeñas. Porque lo más probable es que si ve otro especialista, sea mucho más sencillo que tenga una dosis de 50 miligramos de sacubitril y siga hipertenso y le suba a 100, a que esperen que él con otra especialidad inicie un medicamento nuevo. Pues lo ideal es que esos 4 medicamentos se inicien, aunque sea a dosis bajas, porque se sabe que cuando se hace en un entorno ambulatorio, 75% de probabilidad de que no se complete el tratamiento si ustedes no lo iniciaron.
Es algo que ya está muy constatado. ¿Cómo es que está el tratamiento de la señora? Bueno, Arni 100 miligramos cada 12 horas, Carvedilol 2.5 miligramos una vez al día, dapaglifosina 1 al mediodía con la comida, furosemide, spironolactona y bavradina, atorvastatina y 120/80 de presión, 68 latidos por minuto y una caminata de 6 minutos caminando casi 500 metros. Por tanto, se encuentra en clase funcional 1 y bueno, se empezó a protocolizar para un DAI. Pero bueno, la realidad es que así normalmente acaban los casos cuando damos pláticas de insuficiencia cardíaca y queremos quedar bien, pero la vida no es así. Los pacientes no son así. Y entonces, ¿qué pasó con nuestra paciente? Para empezar, una cosa muy importante. ¿A alguien le llamó la atención que tenía arterias tapadas? Bueno, ¿qué hacemos con ellas? ¿Las destapamos o no las destapamos? Eso es lo que vamos a ver. Y aunque no lo crean, en este caso lo fui a presentar a un congreso de intervencionismo. Entonces, ahí es donde se puso sabroso cuando empezamos a platicar qué es lo que hace. Existen muchos estudios acerca. Los dividí así. Los del lado izquierdo son el Courage y el Ischemia Trial. ¿Por qué no podemos hablar de esos ahorita? Porque esos dos estudios fueron con pacientes con FEBI preservada y nuestra paciente no tiene FEBI preservada. Para eso hay estos 5 estudios que son desde el inicio, el estudio Stitch, el estudio Stitches, el estudio PAR2, el estudio HEARTS y el estudio REVIVE BCISB2, que lo vamos a analizar. Todos estos 5 estudios sí son con pacientes con insuficiencia cardíaca y FEBI reducida. El primero, el estudio Stitches, publicado en el año 2011, que analizó pacientes con daño miocárdico y si valía la pena revascularizarlos por cirugía o no. Con un seguimiento de 10 años, determinaron que no existe diferencia estadísticamente significativa en la mortalidad de someter a un paciente a una cirugía de revascularización coronaria o dejarlo con puro tratamiento médico. Eso fue lo que dijo. Bueno, 11 años después, el estudio Stitches dijo, ok, a los 6 años no, pero a los 11 años, si tú agarras un paciente de menos de 65 años que tenga enfermedad del tronco de la DA, sí va a haber beneficio en revascularizarlo. Si es enfermedad del tronco o de la DA y si tiene menos de 65 años. Si no tiene esas 3 características, no va a haber diferencia estadísticamente significativa en revascularizar a un paciente o no. Ahora, por ejemplo, una cosa que hacen muchos o que me dijeron ese día en la plática de intervencionismo, me dice, bueno, pero primero mejor, ¿por qué no le haces un estudio de viabilidad? Si tiene viabilidad, lo revascularizas. Si no tiene viabilidad, no lo revascularizas. De los mejores estudios que existen para ver viabilidad es el PET o la 5-fluorohidroxiglucosa, que es un medicamento o un marcador que es celular. Y este estudio, el PAR2, estableció la diferencia entre revascularizarlos siguiendo el PET o no revascularizarlos. Y no hubo diferencia estadísticamente significativa a más de 300 días. Es decir, independientemente de que ustedes le pidan una viabilidad y guíen la revascularización con viabilidad, aún así no se presenció diferencia estadísticamente significativa. También el estudio HEARTS lo mismo, dijo, déjalo con tratamiento médico o revascularízalo guiado por un estudio de viabilidad. Aquí usaron ecodobutamina o usaron gammagrafía cardíaca con talio. ¿Qué vieron? Bueno, que a los 2.500 días no había esta diferencia estadísticamente significativa en revascularizar un paciente o dejarlo con puro tratamiento médico. Y el último, este fue un estudio publicado en agosto del año 2022 que se llama el REVIVE BCIS2. ¿Por qué? Porque decían, bueno, pues es que es un paciente con daño miocárdico y la cirugía de revascularización es un procedimiento muy invasivo. ¿Por qué no lo revascularizas mediante un stent percutáneo? Y cuando analizaron este estudio a 8 años, vieron que los pacientes que tienen enfermedad coronaria y daño miocárdico, aunque sean guiados por un método de viabilidad, no hay diferencia estadísticamente significativa en revascularizar un paciente o dejarlo con tratamiento médico. Lo único que demostró es que los pacientes que se les revascularizaba con cateterismo tenían mejor escala de calidad de vida por Kansas City a diferencia de los que no se revascularizaban, aunque la mortalidad no cambiaba. Y vean, esta gráfica me gusta mucho porque analiza a todos.
el Stitch, el Hart, el PAR y el Revit, y vean cómo, a diferencia del tratamiento médico, todos los puntos están sobre la línea del cero. Es decir, nada, no hay beneficio. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué dice la guía? Bueno, la guía de síndromes coronarios crónicos te dice el año 2024 que si tiene menos de 35 o más de 35%, lo revascularices. Es lo que dice la guía, y aquí está. Más de 35 y menos de 35%, si hay arteria, la revascularices. ¿Y qué dice la guía americana de falla cardíaca? Porque esa es de cardiopatía isquémica. ¿Qué dice la de falla cardíaca? Si hay anatomía, revasculariza. Entonces, ¿qué hacemos con la paciente? ¿Puedes ponerla? ¿Cómo queda, doctor? La previa, ¿no? La otra. Acá. La anterior. La anterior. Ahí. Te dice, si el paciente siente síndrome isquémico crónico y FEBI menos de 35 y tiene anatomía coronaria y se toma la decisión mediante un Heart Team que dice que sí y tiene otras comorbilidades y tiene una adecuada expectancia de vida, hazlo. Pero es grado 1, recomendación. ¿Qué queda? No dicen edad. 61 dijo el paciente. El paciente sí. Ah, no, aquí no dicen edad. Lo que llama la atención es que esta recomendación es 1, que es por consenso de, no es por ensayo clínico que lo sostenga. Y bueno, la guía de falla cardíaca reducida dice, si hay anatomía revasculariza, no se mete en broncas. No te habla de edades, de arterias, de nada. Te dice, tú mételo. Entonces, ¿qué hacemos con el paciente? Pues le revascularizamos. ¿Para qué te metes en broncas si está el guideline que te dice que sí? Pues se revascularizó, se le pusieron sus stents. Y bueno, en general, ya la revascularizamos. Ahora, ¿qué debemos de hacer? Bueno, existen dispositivos eléctricos. El resincronizador es un dispositivo para bloqueo de rama izquierda avanzado. Nuestra paciente no lo tenía. Lo que sí es cierto es que con un grado de evidencia 1, si el paciente tiene una FEBI abajo de 35, tiene más de un año de sobrevida y está en clase funcional de 1 a 3, debe de llevar un desfibrilador automatizado implantable. Entonces, eso sí es cierto. Y entonces, 3 meses después, la tenemos con 125, 85, 81 de frecuencia. Llama la atención que esta ocasión ves que el médico de primer contacto que lo ve le aumentó 20 miligramos de furo la vez que lo vio. Toma más furo de la que tú le diste, ¿verdad? Tiene una caminata de 6 minutos donde ya perdió metros, pero vean el potasio que tiene el paciente. Tienes spironolactona, tienes acubitril valsartán. En general, ¿qué se hizo? Bueno, se bajó el ARNI, se subió el betabloqueador diciendo, bueno, para que no se hipertense, ¿no? Lo compensamos. DAPA, la espiro le dejaron solo media cada 48 horas. Ibabradina, ticagrelor y aspirina porque se acaba de revascularizar y atorvastatina. ¿Qué pasó ahí? Pues 5 meses después acude a urgencias con líneas B en un cuadro de edema agudo pulmonar, con 150/91 de presión, con 85 latidos por minuto, con múltiples líneas B. Se le aplica diurético IV y vean cómo el potasio sigue elevado, se elevó la creatinina, la tasa de filtración glomerular bajó y el BNP subió otra vez. Así pasa, ¿no? Así son los pacientes. ¿Qué hacemos ahí? Bueno, ¿cuándo se considera un empeoramiento? Porque ese es un término nuevo acuñado el año pasado, empeoramiento de falla cardíaca. ¿En qué consiste? Bueno, cuando un paciente con falla cardíaca ambulatorio se le aplican diuréticos IV por congestión o se le aumentan los diuréticos vía oral o llega a la unidad de urgencias por hospitalización, cualquiera de esas tres se denomina empeoramiento de falla cardíaca. Vean, deterioro de los signos y síntomas de falla cardíaca en pacientes crónicos a pesar de tener un escenario estable de terapia. Requiere escalación de terapia, sobre todo diuréticos, incluyendo hospitalización. Ahora, ¿por qué es muy común?
Porque cuando nosotros tenemos un paciente como la señora con insuficiencia cardíaca y FEBI reducida, todas las escalas de Framingham, entonces ya ni las ocupen. Fíjense bien cómo todos los pacientes que tengan falla cardíaca, ninguna de las escalas que ustedes me digan son aplicables. Los pacientes se dividen en extremadamente alto riesgo o muy extremadamente alto riesgo. Entonces, de plano, pues no hay mucho para dónde hacerse. Esta es la historia natural de la enfermedad de falla cardíaca. Como les decía, no falla cardíaca, en riesgo, insuficiencia cardíaca con tratamiento, empeoramiento de falla cardíaca e insuficiencia cardíaca avanzada. Bien, ahora, ¿qué medicamentos están indicados para el empeoramiento de falla cardíaca? Bueno, el vericiguat es un nuevo tratamiento que se encuentra fundamentado en la estimulación de la guanilato ciclasa para hacer un vasodilatador más. Es soluble, una estimuladora de la guanilato ciclasa soluble, pero lo que hace, además de causar vasodilatación, es influir en el flujo de calcio hacia el retículo sarcoplásmico del miocito y por tanto mejora la contracción. El estudio pivote del vericiguat se llama el estudio Victoria o el Victoria Trial, en el cual se demostró que había una mejoría estadísticamente significativa en la muerte cardiovascular y en la hospitalización, ya sea en hombres y mujeres y a cualquier edad, que es el análisis que se ve ahí arriba. Realmente, ¿qué es lo que se tiene que hacer después de un empeoramiento a la cuádruple terapia? Se recomienda agregar vericiguat. Si tiene déficit de hierro, hay que aplicar hierro carboximaltoso. Y de ahí vean cómo nosotros tenemos que ir titulando los medicamentos por completo, siempre priorizando el beta bloqueador, porque es el que debemos de llegar a más, pero debemos de tratar de incluir el vericiguat cuando hay un empeoramiento. ¿Cómo se dosifica el vericiguat? Bueno, pues hay una dosis inicial de 2.5 miligramos, y de ahí cada 2 semanas se puede ir subiendo de 2.5 en 2.5 hasta llegar a 10 miligramos, que es la dosis tope. Y bueno, ¿hasta ahí ya va a quedar el asunto? Pues no, porque recuerden que también la paciente tiene hipercalemia, o sea, tuvo 5.9, pero ahorita sigue en 5.5. Y vean en esta gráfica publicada en el año 2020, cómo el potasio es muy importante para el tratamiento, es decir, abajo de 3.5, obviamente aumenta la mortalidad, porque arritmias, ¿verdad? Principalmente. Y arriba de 5.5 también, por arritmias también. Entonces, obviamente todos los pacientes que tengan ese potasio, ¿qué pasó? Pues tenía el potasio alto, le bajaste el tratamiento para falla, ¿y qué pasó? Pues empeoró. ¿Por qué? Porque le tuviste que reducir por la situación del potasio. Entonces, actualmente se sabe que el potasio es directamente proporcional a la tasa de filtrado glomerular, y por tanto, obviamente, los pacientes cada vez van empeorando. Por ejemplo, nosotros que vamos a presentar en el Congreso ANCAM mexicano en Guadalajara, nuestra estadística, con más de 1,000 pacientes de población en la unidad de falla cardíaca de la UMAE 14, de esos 1,000, cerca de 60% están en estadio 3B de falla renal. ¿Por qué? Porque es muy común encontrar las fallas juntas. O sea, realmente es muy complicado un paciente que tenga daño miocárdico y que esté en fase 1 de daño renal. Es prácticamente imposible. Bien, entonces, actualmente, ¿qué se hace con los pacientes que tienen insuficiencia cardíaca y tienen alteraciones del potasio? Bueno, existe un producto que es un quelante del potasio, que su nombre comercial es Lokelma, y lo que hace es disminuir el potasio de una manera muy interesante, porque no tiene prácticamente ningún efecto secundario, y entonces lo que hace es que no tengas que disminuir la terapia para falla cardíaca. En general, vean cómo desde 5 gramos de exposición del medicamento Lokelma tenemos una disminución muy abrupta del potasio para que el paciente pueda mantenerse con su tratamiento de falla cardíaca adecuado. Pero bueno, ¿hasta ahí quedó? Bueno, no. Otra cosa muy importante que se nos olvidaba, ¿cuánto tenía de LDL nuestra paciente? 135. Y eso, si tenemos un paciente que tiene enfermedad de múltiples vasos, no es bueno. Entonces, vean cuál es. Esta es la actualización, salió en el Congreso Europeo el mes pasado.
del Congreso Europeo de Cardiología el mes pasado, y vean, es la actualización de los síndromes coronarios crónicos, y te dicen que todo paciente que tenga enfermedad coronaria tiene que tener un LDL abajo de 55 miligramos sobre decilitro. Entonces, obviamente, pues ni con la atorvastatina lo estábamos alcanzando así. ¿Qué otras cosas existen? Bueno, actualmente existe un medicamento llamado Inclisiran, el cual es un medicamento que, a diferencia de los inhibidores PCSK9 que existen, que se tienen que aplicar cada 15 días y que solo son bloqueadores del receptor, porque solo bloquean el receptor, el Inclisiran entra, porque es un medicamento a base de un ARNA mensajero, entra a la célula y la reprograma para ya no producir receptores PCSK9. Se aplica una vez cada 6 meses y esa es la gran ventaja que tiene por apego al manejo. ¿Cómo se da? Bueno, la primera dosis, la siguiente a los 3 meses y de ahí cada 6 meses. La efectividad que tiene, bueno, han sido observados en los estudios Orión 9, 10 y 11, los cuales han contado con población del país, y vean cómo tiene una tasa de reducción de 55% LDL, lo cual es muy importante cuando tenemos esta enfermedad. Bueno, pues así es como está. Arni, carvedilol, dapa, furosemida, espironolactona, ibabradina, vericiguat, lokelma, atorvastatina, inclisiran, aspirina y ticagrelor. Y en general, pues otra vez pudimos rescatarla. Pero obviamente, ¿verdad? El LDL bajó a 34, que era lo que estaba ahí, pero no sé por qué no se borraron los datos personales. Pero imagínense cómo acaban los pacientes, o sea, es una cosa verdaderamente crazy. Pero bueno, ya vamos a ir al último caso porque ya estamos alargando mucho la noche. Y ahora les traigo un caballero, pero no es un caballero, es un muchacho de 29 años de edad. Este paciente de 29 años de edad es un ingeniero, es de origen en Nuevo León, radicaba en Monterrey. No es diabético, no es hipertenso, no es dislipidémico y solamente se acusa de tabaquismo ocasional. Se manejaba en Monterrey, Nuevo León, de manera privada. Hasta el momento no sabemos exactamente cuáles completan sus diagnósticos. Cuando nosotros lo vimos por primera vez no sabíamos qué diagnósticos tenía y sabemos nada más que de manera privada se trataba en Monterrey. Él llegó a urgencias en edema agudo pulmonar y como era familiar de un médico del hospital, nos solicitaron que lo viéramos, aunque tenía otro estado de su unidad de medicina familiar, pero por urgencia lo bajamos a ver. Tomaba digoxina, furosemida, sacubitril, valsartán, metoprolol y empaglifosina. Ha tenido múltiples hospitalizaciones privadas. Bien, o sea, entonces esto es un paciente un poco más complicado, porque si se dan cuenta, no tenemos mucho historial, el tratamiento no está tan mal, o sea, al menos ya cuenta con ciertas cosas, y entonces por tanto es muy, muy complicado ver qué más. Bien, ahora sí. Bien, ahora, pues ya lo vimos, llega con 98/50 de presión, taquicardia de 110, vean el electrocardiograma, realmente nada más se ve la taquicardia, no se ve alguna otra situación, hemoglobina de 9.9, creatinina de 1.3, filtración glomerular de 40, NT-proBNP de 8120 y Chagas negativo, al menos eso teníamos. Y entonces, pues bueno, eso es lo que nosotros le completamos. Arni, sacubitril, valsartán, carvedilol, dapagliflozina, furosemida, espironolactona y ibabradina. Ahí está, eso es más o menos cómo se ve el ultrasonido con líneas B cuando hay edema pulmonar. Lo cateterizamos y sus arterias coronarias estaban sin lesión, o sea, es una cardiopatía no isquémica. O sea, no es de etiología isquémica, no es una chagásica, pudo haber tenido miocarditis sin haberse tratado. Actualmente es muy común. Su fracción de eyección es de 20%, cardiomiopatía dilatada, insuficiencia mitral moderada, volumen auricular izquierda de 38 y una deformación de -8 que es muy baja. Esta es su resonancia magnética. Vamos a ver si corre. Vean nada más el tamaño del corazón que tiene el muchacho. O sea, verdaderamente es una cosa terrible cuando llegan pacientes así. ¿Por qué? Porque están hipotensos. ¿Qué le doy? ¿Le doy inotrópico? ¿El inotrópico qué hace? Baja la presión. ¿Le puedo aumentar el Arni? Pues no, si ya tiene 90/50. ¿Qué le aumento? La espironolactona. Ya tiene ISGLT2, la dosis normal. ¿Le puedo dar algún tipo de medicamento? Pues la mayoría bajan la presión. ¿Le aumento el betabloqueador? No, pues le va a bajar la presión también. Entonces vean nada más el tamaño del corazón del paciente. Es una cosa y casi no se mueve nada.
Esa es una resonancia magnética que afortunadamente pudimos conseguir que se le hiciera en el hospital, porque hacemos como una cada 3 meses, porque el resonador está ocupado por los traumatólogos, tristemente. Pero bueno, pues así pasa, ¿no? Bien, ¿qué concluyó? Bueno, estudio compatible con miocardiopatía dilatada idiopática. Pues para pronto no nos están ayudando mucho, pero dice la verdad la doctora, no hay miocarditis, no hay pericarditis actual, no hay nada, no hay falta de compactación. La FEBI, 17%. Recuerden que el gold estándar para dar la FEBI es la resonancia magnética. Si la resonancia magnética dice eso, ningún eco le gana. Entonces, pues imagínense. Obviamente este paciente está en estadio D. Hipotenso, intolerante a medicamentos, resistente a todo, en edema pulmonar. Le dimos un poco de inotrópico, le dimos un poco de hierro para completar, porque bueno, ahí dice que definitivamente se pueden manejar. Y bueno, hay una clasificación que los que nos dedicamos a falla cardíaca ocupamos, que se llama el perfil de Intermax. El perfil de Intermax no te da un pronóstico, te dice qué tan urgente es que lo tengas que poner a un dispositivo de soporte ventricular o un trasplante. Claro, esto es hecho en Dinamarca, como aquí, ¿no? Entonces, pues obviamente ellos sí ponen eso porque para ellos es importante, porque ellos sí tienen cómo hacerlo. Entonces, el paciente, vean, como un Intermax 7 es un paciente con clase funcional 3, vaya, prácticamente lo que hemos estado hablando. Pero un Intermax 2 es un deterioro progresivo y deterioro de la función a pesar de tener inotrópico. O sea, ya está ahí el paciente. Entonces no hay tiempo. Eso es un mal pronóstico. Ahora, ¿qué hicimos nosotros? Bueno, pues siguió más o menos estable, pudimos bajarle el BNP, no caminó nada por prueba de caminadora cuando lo pudimos estabilizar un poco. Vean lo que tomaba: árnica, albedilolda, paglifosina, furosemida, espirolactona, ivaparadina, vericiguat, carboximaltosa férrica y levosimendan. ¿Qué hicimos? Pues lo mandamos al Centro Médico Nacional Siglo XXI a ver si lo podían trasplantar. Obviamente, cuando llega al Centro Médico Nacional Siglo XXI, cae 2 veces en UCIC, o sea, cae en choque cardiogénico 2 veces y fallece 10 días después de haber llegado sin haber alcanzado el trasplante. Ya lo habían aceptado para trasplante, pero falleció en el segundo choque cardiogénico antes de poderlo trasplantar. En general, ¿qué es lo que nos puede decir de los 3 pacientes que les acabamos de traer? Bueno, pues que estamos llegando siempre muy tarde. En todos los pacientes llegamos tarde. Desde la FEBI preservada ya también empezábamos a tratarla tarde. Es muy común y eso es lo que está pasando a nivel mundial, pero con nosotros. En lugar de pensar que podemos hacer el diagnóstico desde el primer paciente, lo dejamos como hipertenso con disnea y nos esperamos hasta cuándo hacemos el diagnóstico, hasta que cae en edema agudo pulmonar la primera vez. Ahí decimos, tiene falla cardíaca. Eso es lo que pasa en el país. No estoy diciendo que pase en nosotros, pero pasa en el 85% del porcentaje de los pacientes del país, porque es la demografía que tenemos, ¿no? Por tanto, dentro de los mensajes para llevar a casa es: vean qué complejo es actualmente el tratamiento. Desafortunadamente estamos diagnosticando muy tarde, y todos los pacientes que diagnosticamos aquí el día de hoy, o que diagnosticaron conmigo, llegamos muy tarde. Lo ideal es tratar de llegar lo más temprano, aunque los pacientes no hagan caso, aunque sea muy difícil. Pues siempre hay que pensar que todo paciente con disnea tiene falla cardíaca hasta no demostrar lo contrario. Piensen después en problemas pulmonares, piensen después en otra cosa. Primero piensen porque el darle los medicamentos para falla cardíaca antes posterga la llegada del estadio D, entre antes se pueda, ¿no? Yo espero que estos 3 casos hayan sido de su agrado, son casos complicados, pero espero que les haya parecido adecuada la sesión y cualquier cosa o duda estoy para sus comentarios también. Muchas gracias. Como siempre. Sí, gracias. Disertación. Yo quisiera hacer un comentario y preguntarle. En primer lugar, hay un término que usted lo dijo, lo mencionó ya 2 o 3 veces, y que de acuerdo a las guías que se publicaron en el 2024 es que pues el término de cardiopatía isquémica crónica debe desaparecer. Sí. El término es síndrome coronario crónico. En este caso, corrígame,
una de las conclusiones, porque hay también cierta diferencias entre unos grupos y otros, pero la que leí como más aceptada es que en el síndrome coronario crónico, no estoy hablando de pacientes con insuficiencia cardíaca, si el paciente está controlado de los síntomas de angina con tratamiento médico, no hay ventaja si se vasculariza. Hasta ahorita un ensayo clínico que lo demuestre no hay. Esa es una cosa. O sea, que si el paciente está controlado con lo que usted le esté dando, lo de vino, y el paciente está asintomático, ¿sí? Que no hay razón para intervenir. Insistir en el cateterismo. Sí, bueno, en general en la geografía diagnóstica sí, porque como ve en el Stitches sí habla de que si tiene enfermedad del tronco, sí. Eso es otra. Sí, así es. A excepción de enfermedad del tronco de la DEA, sí, pero la evidencia es quirúrgica, no intervencionista. Es lo más curioso. Porque, por ejemplo, el isquemia trial que trató los pacientes por percutánea no demostró ninguna diferencia en eso. Demostró en calidad de vida, pero no en mortalidad. Entonces, la angiografía diagnóstica sí se es indicada nada más para ver que no sea tronco DEA. Si no es tronco DEA y el tratamiento médico lo tiene controlado, no hay una justificación por ensayo clínico, aunque el guideline dice que sí. Esa es la diferencia. O sea, el ensayo clínico dice esto, pero el guideline dice no, sí hazlo. Entonces ahí es donde precisamente puede haber algún tipo de cambio de alteración. El otro aspecto es en relación a la ivabradina. Claro. Es muy atractivo, pero usualmente uno, con insuficiencia cardíaca, pero eso no es, sobre todo si es de fracción intermedia o reducida, pues el beta bloqueador sí, claro. Es el primero. Sí, claro. Y usualmente lo vamos escalando poco a poco. Sí, sí. Y cuando llegamos a frecuencias que ya están entre 70 o un poco por abajo, o 74, ¿vale la pena agregar ivabradina? Pues, o sea, en general lo que se ha demostrado es que sí, porque también lo que aumenta es la capacidad de esfuerzo del paciente. O sea, si usted se lo agrega, aunque sean dosis bajas desde media, el paciente va a caminar más, va a subir más escaleras, y eso es lo que sí realmente va a impactar en el paciente. O sea, realmente en la mortalidad, a menos de que esté arriba de 70, se inicia. Si tiene abajo de 70, no. Pero el problema es que si lo agrega, lo que sí se ha demostrado es que el paciente puede hacer más esfuerzo que si le queda con el puro beta bloqueador. Entonces, y eso sí es algo importante porque el paciente que vaya con usted, si lo hace, ve que empieza a hacer más actividades sin fatigarse. Eso es algo que, si bien es cierto que en la mortalidad quizá no le impacte, pero en su calidad de vida sí se va a sentir un poco mejor. Entonces, aunque sea dosis de 2.5 miligramos, muchas veces sí beneficia. Y el otro que bueno, yo mismo me lo aplico y es una lucha con los pacientes, persuadirlos del tratamiento de la hipertensión arterial antes del ensayo de prehipertensión. Sí, sí, claro. Tuve una oportunidad de estar en un simposio en Mérida que trató todos estos temas y se ve cómo en la historia natural, si no atendemos al paciente, no importa si tiene 60 años, siempre que lo tengamos, por abajo de 130 de sistólica. Sí, es lo mejor. Sí, la diastólica no es el problema, sino la sistólica. Idealmente en 120, ese paciente, sí, la rigidez de las arterias se cambia, sí, mucho. Se evita la rigidez de las arterias, sí, se evita también obviamente mucha fibrosis del miocardio. La velocidad de la onda del pulso se reduce mucho, y si ya lo encontramos una edad ya más avanzada, pues no debemos de omitir el calcio antagonista, porque es el que reduce, sí, claro, con la velocidad de la onda del pulso, sí, sí. Para la manera. Sí, no, actualmente en estadios iniciales de la hipertensión, la combinación del sartán con el calcio antagonista es lo que más se recomienda de primera instancia, y obviamente por eso ven que actualmente el guideline pues bajó sus directrices, le puso normal, alta y todo, porque precisamente las metas tienen que bajar un poquito. Sí, sí, así es. El problema es que el paciente no quiere. No quiere. Se siente bien. Claro. Yo me siento bien. Sí, ¿por qué me va a dar algo si no me siento bien? Sí, claro, no. Usted tiene 30 años y sigue con 135 de sistólica. Sí, claro.
pues en 60 años usted ya, el corazón ya va a estar fallando. Sí, claro. Esto no es, y eso, bueno, creo que es una idea que debemos expandir. Sí, claro. Pero nosotros y al primer nivel. No, por supuesto. La curva Por supuesto. sí existe, pero en realidad tendría que estar muy hipotético el paciente para que eso surgiera. Sí, claro. Es mucho mayor el beneficio de un control Estricto. óptimo. Sí. Histórica que no pase de 120. Sí, es lo ideal. Porque también aumenta su capacidad de esfuerzo, porque se sube menos. Sí es. Muchas gracias. Gracias. Muy bien. Cuando hablaste de un paciente que estaba acordándose, ya no se utilizan los balones de contraposición aórtica. No como soporte, porque en general se define que no son como un soporte. Lo que hacen es aumentar la presión intracoronaria. Actualmente el balón lo que se ocupa es para una revascularización difícil, se revasculariza y se pone el balón porque aumenta la presión de llenado coronario. Sin embargo, no están categorizados ya como un soporte ventricular porque no dan soporte al ventrículo izquierdo. Entonces, sobre todo parece que estaba esperando su corazón, ¿no? Sí, no, pero es que en general los soportes que son, no los tienen ni Obama, no, Obama sí los tiene, pero aquí es que en Dinamarca tampoco los ocupan, por eso tampoco. No, la realidad es que no, o sea, es muy complicado, desafortunadamente. Se hizo todo lo que se pudo, o sea, llegó y se aceptó, pero antes del trasplante cayó en el segundo choque cardiogénico y hasta ahí. Fue una pena. Si ese paciente hubiera estado en la seguridad social de España. Ah, no, sí, no, por supuesto. 2 o 3 años antes. Sí, no, ya hubiera acabado con un soporte, sí, claro. Y si Sí, no. en insuficiencia cardíaca, en lo que llega el donador. Sí, no, claro. Dispositivo, o sea que, Sí. aunque viviera en Monterrey, la verdad es que en otros países, no menciono Estados Unidos porque seguro no te paga. No hay comunicación ahorita con los españoles, no se puede mandar. No, es que en España eso sí está, de hecho, Sí. así está protocolizado. En cardiomiopatía con la fracción de edición de Lucía, ya entra protocolo de funcionamiento porque Claro. es una enfermedad progresiva. No, sí. No, también, por ejemplo, en países como Escocia y esos lugares también. Seguro. Digo, Estados Unidos no lo podemos porque depende de Sí, qué seguro tengas, sí. Sí, claro. Ahí, si tu seguro no te cubre eso, pues muere. Sí, En claro. los países de Europa, Sí, en los países europeos, así es. a los que tenemos que imitar, ¿verdad? No, de verdad es que este caso, yo como que me doctor, en un país de estos, donde la medicina social. Sí, otra cosa. Sí, Ya estaría muerto las plantas. sí es. Muy bien. Muy bien. Doctor Roberto.